Ya, voy a grabar la clase igual, voy a grabar la clase. Estamos grabando, chicos. A ver, ¿cuál es nuestro tema del día de hoy de Historia Universal? El tema es las guerras yugoslavas. ¿Qué pasó en Yugoslavia? Vamos a ver. Bien, primero que nada, chicos, tengo que decirles que Yugoslavia es un... A ver, ¿cómo se los digo? Yugoslavia, chicos, es un país artificial. Es un país que sinceramente nunca debió haber existido Yugoslavia. ¿Ya? Porque Yugoslavia es como cuando tu mamá te dice que estás haciendo arroz con mango, cuando te quiere decir que mezclas cosas que no deben ir juntas. Ya, Yugoslavia es eso. Yugoslavia es el típico ejemplo del arroz con mango y papas con camotes. Porque Yugoslavia es un país que nació después de la Primera Guerra Mundial y empezó a crecer, pero es una agrupación de países muy distintos, o sea, demasiado distintos, de verdad, ¿ya? O sea, dentro de Yugoslavia encontramos Croacia, encontramos Serbia, encontramos Macedonia, encontramos Kosovo, encontramos Vojvodina, o sea, encontramos distintos pueblos, cada uno más diferente que el otro, cada uno más nacionalista que el otro, cada uno buscan su propio beneficio, y aún así, todos esos pueblos tan distintos terminan mezclados. Terminaron de alguna manera, terminaron mezclados, pegados con cinta scotch, pero pegados ahí juntos, en un solo país llamado Yugoslavia. Obviamente que un país así, lleno de tantas posturas distintas, no puede sobrevivir mucho tiempo, ¿no? Y va a terminar, pues, llegando a lo que vamos a ver el día de hoy, conflicto en los Balcanes o las guerras Yugoslavia, o la guerra de Yugoslavia. Muy bien, entonces, si me han entendido ese concepto, hoy día ustedes van a investigar cómo nació Yugoslavia. Esto era Yugoslavia, ¿ya? Esto era Yugoslavia. Yugoslavia era un país que hasta 1989 se sostenía, pero ya sabemos, con el colapso del comunismo, el comunismo colapsó, cayó el muro de Berlín, se desintegró la Unión Soviética y Yugoslavia también empezó ese mismo proceso. Yugoslavia era un país también comunista y con la caída del comunismo en el mundo, Yugoslavia pues no tenía cómo sostenerse y finalmente implosionó, ¿no? Se empezó a desintegrar, se empezó a destruir. Pero no, el problema es, miren, la diferencia, si yo te pregunto en el examen, ¿cuál es la diferencia entre la Unión Soviética y Yugoslavia? La Unión Soviética se desintegra y cada país ve por sí mismo. Yugoslavia no. Yugoslavia se desintegra con guerras. Ese es el gran problema de Yugoslavia. O sea, hay una enemistad, parece que hay una especie de rivalidad, de odio entre esos pueblos que los hace llegar a las armas. Y eso no pasó en la Unión Soviética. Entonces, muy bien, ya bacán, nos desintegramos y cada uno tranquilo. Cada uno Polonia, Bielorrusia, Rusia, cada uno por su lado. En Yugoslavia no, en Yugoslavia sí se llevó a una guerra con unas consecuencias terribles y siendo sinceros chicos, hasta el día de hoy todavía continúan las secuelas de la guerra. O sea, la zona de Yugoslavia no se ha calmado. Cada año que pasa siguen en un problema, en alguna guerra. Es una zona terrible, de verdad, una situación muy terrible. ¿Ya? Conflictos de los ex pueblos de Yugoslavia. Muy bien, sabemos que Yugoslavia se mantuvo unida después, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdate el nombre que te voy a decir. Josip Broz Tito. ¿Ya? Josip Broz Tito era el líder que logró, mira, este tipo de verdad es un héroe, ¿no? Un ídolo debe ser en esa región, porque este hombre, Josip Broz Tito, más conocido como Tito, simplemente como Tito, así le decían Tito, logró unir a Yugoslavia. O sea, imagínate, tantos países distintos, pero bajo el liderazgo de Tito, él logra mantenerlos unidos a estos señores, logra que superen sus diferencias y Yugoslavia se volvió un país importante. No era parte de la Unión Soviética, era un país comunista, pero tenía crecimiento, o sea, mejoró en muchos aspectos la vida de sus países. Obviamente, ¿cuándo comienza este problema? Cuando muere Tito. ¿Qué pasa con la muerte cuando muere el líder? Guerras, peleas, ya no se podía sostener. Por eso les dije al comienzo de esta clase, Yugoslavia era un país artificial, un país que no debió haber existido y que se mantuvo vivo, si se sostuvo, fue gracias a que tuvo un líder como Josip Broz Tito. Pero a la muerte de Tito ya era obvio que este país no daba para más, ya el carro no avanzaba ya. ¿Ya? Comienza el desmembramiento de la República Federal Socialista de Yugoslavia, así se llamaba.
sucedió entre 1991 y 1995. Pero este desmembramiento, esta separación ocurrió, como les dije, con guerras. Comenzamos con la Guerra de los 10 días, la Guerra Croata de Independencia, la Guerra por la Independencia de Croacia, la Guerra de Bosnia. Luego continúa desde el 99 hasta el 2001. Mira, llegamos a los 2000 y siguen en guerra. Guerra del Kosovo en el 99, conflicto del sur de Serbia en el 2001, conflicto de Macedonia también en el 2001. Es un polvorín, es una zona, está llenecita de guerras, ¿no? Así se logró los desmembramientos de Yugoslavia. Guerra de los 10 días, año 1991. Eslovenia proclama o declara su independencia. O sea, la República Federal Yugoslava estaba muriendo y estaba agonizando esta república. Entonces Eslovenia, que era una de las repúblicas, uno de los países que formaba Yugoslavia, Eslovenia se atreve a proclamar su independencia y decide separarse de Yugoslavia. Pero el gobierno yugoslavo no le deja. El gobierno yugoslavio no le deja y cierra las fronteras para que Eslovenia no se separe de Yugoslavia. Entonces se bloquean carreteras, se bloquean caminos y pues, son bloqueadas por Eslovenia para limitar las batallas, ¿no? Después de 10 días, el acuerdo de Brioni puso fin al conflicto, ¿no? Simplemente fueron algunas escaramuzas. Finalmente, el gobierno yugoslavo terminó aceptando la postura de Eslovenia y Eslovenia se independizó. Si yo te pregunto en el examen, ¿cuál fue el primer país? Acuérdate, el primer país del Yugoslavia, del antiguo Yugoslavia, el primer país que se independizó fue Eslovenia. No te voy a preguntar por la guerra, pero igual es obvio que tienes que saber que fue en la Guerra de los 10 días. Guerra de los 10 días, independencia de Eslovenia de Yugoslavia. Fue el primer país en independizarse. Luego tenemos la Guerra Croata de Independencia. Esta es un poco más conocida porque Croacia es un país que sí conocemos. Sobre todo en la actualidad conocemos a Croacia mucho por el fútbol, básicamente, ¿no? Hay grandes futbolistas que han salido ahí, fue subcampeona del mundial. Básicamente por el fútbol conocemos mucho a Croacia, ¿no? Más allá de eso, no. Guerra Croata de Independencia entre el 91 y el 95. Esa sí fue una guerra bien larga. Croacia intentó establecer su soberanía. Igual que Eslovenia, Croacia quiso separarse para independizarse, ¿no? Acá hay un conflicto por sentimientos nacionalistas entre croatas y serbios. Acá hay un gran problema, es que los croatas son enemigos a morir de los serbios, ¿ya? Incluso cuando eran parte de Yugoslavia, los croatas habían estado haciendo planes para exterminar a los serbios. No sé la verdad cuál será, sería bueno investigar cuál es la razón de ese odio entre croatas y serbios. Pero la cuestión es que en esta guerra, obviamente acá hay un conflicto por ese tema, ¿no? Ese odio entre croatas y serbios, ¿ya? En enero de 1992, el plan de paz Vance-Owen determinó el control de la ONU sobre algunas zonas, ¿no? En el año 95, la Operación Tormenta. Finalmente, Croacia tuvo que batallar por 5 largos años para lograr su independencia, ¿no? Sobre todo movidos por ese deseo nacionalista de separarse de Yugoslavia y sobre todo separarse de Serbia, ¿no? Enemigos a morir. Te puedo preguntar en el examen cuáles son los enemigos de Croacia, por ejemplo. Tienes que decir Serbia, ¿no? Serbia, sí, es evidente. Guerra de Bosnia, entre el 92 y el 95, ¿no? Se da la independencia de Bosnia-Herzegovina, así se llama este país, existe hasta Bosnia-Herzegovina, ¿ya? Se organiza el ejército de la República de Bosnia-Herzegovina, los serbios forman el ejército de la República, ¿qué dirá ahí? No lo sé. No sé, Spreska, supongo que dice ahí. ¿Ya? No está mal escrito, no está mal escrito, así se escribe. El problema es que yo no entiendo qué dice, nada más. Como no tiene una vocal, supongo que dice Spreska, algo así supongo que debe ser. Pero la cuestión es que, bueno, los ejércitos de Bosnia y Herzegovina, los ejércitos de Serbia empiezan, ¿no? El Consejo Croata de Defensa derrotan a los serbios, ¿no? O sea, que hay una guerra, en Bosnia se desata una guerra, finalmente la OTAN toma parte en contra del ejército de Serbia, ¿ya? Entonces ya vimos, primero Eslovenia, luego Croacia, ahora Bosnia, ¿no? Bosnia-Herzegovina, y así uno a uno van cayendo y van separándose estos países, pero en base a guerras, ¿no? Y estas guerras son guerras bien marcadas con ese sentimiento nacionalista. Esto es lo que les dije que los diferencia de la Unión Soviética. O sea, tú no esperas que un ruso agarre un tanque y empiece a bombardear Ucrania. No se llevan mal para comenzar. Pero acá sí, acá los croatas y los serbios no se pueden ver.
inmediatamente Bosnia se alía con Croacia y empieza la guerra y todo un desmadre, es terrible. Siguiente, ¿no? La guerra terminó el 14 de diciembre de 1995. Sí, como dice Guillermo, todo se odia, sí, sí. Por eso les dije al comienzo, volvemos a la misma idea. Nunca debió haber existido este país. ¿Cómo vas a mezclar a países que se odian? Es como que metan, mañana la ONU decide unir Perú, Chile y Bolivia. ¿Tú te imaginas lo que va a pasar? Esa es una bomba de tiempo, porque los peruanos y los chilenos no nos podemos ver, los bolivianos de hecho no se pueden ver. Es terrible, ¿no? Y eso, que acá, bueno, somos medio tolerantes, acá somos tolerantes, o sea, pero yo me pongo a imaginarme allá, pues no creo, yo creo que mi imaginación no alcanza para imaginarme en qué situación están allá pueblos que en verdad se odian a muerte. O sea, ya los chilenos pues los pifiaremos, les insultaremos, pero no nos vamos a ir a matarlos a ellos. Acá no, acá en Yugoslavia sí pasaba esas cosas, ¿no? Sí. Chicos, acá el profesor Ricardo nos da una idea y es cierto, justo lo leí el otro día. Eh, a ver, a los chicos, a ver, a los varones, chicos, quiero hacerles una pregunta. A ver, justo acá el profesor Ricardo me está haciendo recordar una idea de lo que estamos hablando. Chicos de cuarta secundaria, ya les he dicho que Croacia es más conocida sobre todo por el fútbol. ¿No? ¿Me pueden nombrar un jugador famoso de fútbol de Croacia en la actualidad? Facilita, ya, facilita. Chicos de cuarta secundaria que no sepan. Ya ahí está Guillermo, pone Revi. A ver, ¿quién es más? Hay varios jugadores famosos. Hay uno que era del Barcelona y uno que todavía está en el Real Madrid. Ya, facilito. ¿Cómo va a poner CR7? Hoy no sea malo. CR7 portugués, hoy salvaje. Ya, acá, bueno, Rakitic que era del Barcelona. Y en el Madrid está, pues, el famoso Luka Modric. Y el profesor Ricardo me dice algo muy interesante. Claro, pues, Luquita Modric. Luka Modric, chicos, croata, él era niño en la época de la guerra. Y según lo que él cuenta, él en su biografía cuenta cómo vivió la guerra. Entonces sería interesante a que ustedes hoy día, para dejar un poquito las tareas clásicas, en su tarea busquen un poco la biografía y cómo es que este jugador de fútbol famoso describe la guerra desde sus propios ojos. ¿Eh? Y la próxima semana me cuentan, ¿no? Cómo vivió Luka Modric la guerra, ¿no? En su niñez. Interesante, ¿no? Sería muy, muy interesante ver eso, ¿ya? Entonces es una tarea interesante para que puedan entretenerse. Estragos de la guerra. La guerra terminó el 14 de diciembre de 1995 tras la firma de los acuerdos de Dayton en París. Se dio una sistemática violación en masa de niñas y mujeres por parte de las fuerzas serbias en Bosnia Oriental, ¿no? La masacre de Srebrenica. O sea, paro de contar, esto es terrible, esta situación es ya catastrófica, ¿no? A dónde puede llevar el odio, esto ya no es amor a la patria, esto ya es ultranacionalismo, ya. O sea, este odio irracional entre países, ya no se puede. Guerra de Kosovo, 1996, otra más. Conflicto entre independentistas albaneses y fuerzas militares serbias y yugoslavas. Ambas partes tenían reclamos históricos sobre el territorio del Kosovo. Chicos, Kosovo no era un país, Kosovo era una provincia autónoma. O sea, países eran Croacia, Serbia, el otro era Eslovenia, esos eran países. Ya Bosnia eran países. Pero Kosovo y Vojvodina no tenían el rango de país, simplemente eran provincias autónomas. Ese era su rango, no eran países. Entonces, con esto de la independencia, ¿ya? Albania y Serbia quieren reclamar este territorio de Kosovo, ¿no? ¿A quién le toca? Ahora que se está separando todo, ¿a quién le toca Kosovo? ¿No? Entonces empieza la guerra, ¿no? Porque ambas reclaman como suya esta provincia de Kosovo, ¿no? Listo, ¿no? Y Kosovo era autónoma, pero pues este señor Slobodan Milosevic, ¿no? Priva a Kosovo de su autonomía y ahí eso desata la guerra, ¿no? Bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia, ¿no? La OTAN se mete todavía. Peor, la OTAN ya sabemos que la OTAN es la alianza militar del Atlántico Norte, ¿verdad? O sea, los aliados militares de Estados Unidos. Los intentos de encontrar soluciones pacíficas para el conflicto del Kosovo son rechazados por Milosevic. ¿No? Esto provoca que en 1999 la OTAN decida intervenir con el objetivo de poner fin al conflicto y comienza un bombardeo. Yugoslavia recibe 11 semanas seguidas de ataques aéreos por parte de la OTAN. Después de las 11 semanas, Milosevic decide retirarse.
O sea, la OTAN tuvo que intervenir porque ya era demasiado, ¿no? Era demasiado estos conflictos. ¿Qué consecuencias nos deja, chicos, la guerra de Yugoslavia o las guerras de Yugoslavia? A corto plazo, hacia finales de 1999, el 95% de los refugiados albanenses ya estaban de vuelta en sus hogares. La población de origen serbio en Kosovo se redujo a menos de un cuarto de lo que había desde la guerra. El gobierno de la provincia fue transferido a la ONU. La ONU terminó haciéndose cargo de esa zona porque ya no era incontrolable la situación. A largo plazo, vámonos hasta el 2006. Se iniciaron procesos para determinar la situación final de Kosovo. Aunque Serbia mantenía la soberanía, la mayoría de la población solicita la independencia. Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea reconocen a Kosovo como Estado independiente, pero otros, como Rusia, España, no lo hacen. La ONU todavía no se ha pronunciado al respecto. Entonces, chicos, en la tarea de hoy día, aparte de hacerme la biografía de Lukita Modric, me vas a investigar cuál es, hoy día, estamos 2020, ¿en cuál es la situación actual de Kosovo en el día de hoy? 2020. Ya se pronunció la ONU, ya dio una respuesta sobre qué es Kosovo. Algunos dicen que es un país independiente, otros no lo reconocen como país independiente. ¿Qué es Kosovo entonces en la actualidad? ¿Qué es lo que ha dicho la ONU? Investiguen eso y me dicen la próxima semana, profesor, ¿ya es un país o no es un país? Me lo dicen la próxima semana. Bien, y con eso estamos, chicos, terminando con, bueno, esta clase. Y ahora vamos a ver un pequeño video. ¿Está bien? Vamos